Continuamos nuestro estudio de la teología contemporánea y posmodernidad, y después de haber visto la modernidad con una evaluación teológica y temas teológicos, filosóficos, culturales, educacionales y ministeriales, hoy vamos a entrar a un tema muy específico. Vamos a ver uno de los movimientos de la teología contemporánea, que es el catolicismo tradicional y contemporáneo. Obviamente es una cuestión panorámica. Vamos a tener un vistazo de cómo se ha movido y dónde está el movimiento de la teología católica tradicional y contemporánea. Así que comenzamos hablando del catolicismo en la colonia, para tener una idea del catolicismo tradicional, que es muy fuerte, sigue siendo muy fuerte. Debemos comenzar diciendo que el catolicismo de la colonia es el catolicismo tridentino del Concilio de Trento, que es en mera reforma protestante. De hecho, es la culminación de todo el proceso católico de contrarreforma. Ese dio la nueva identidad al catolicismo, y ese catolicismo estuvo presente aquí en la colonia, pero también en Europa, principalmente en Europa. En la colonia se mantenía mucho del catolicismo medieval más antiguo. Pero luego ya en la colonia tenemos una expresión del catolicismo que le llamamos catolicismo monárquico, porque era esa relación que había habido desde el comienzo de la conquista y la colonia entre la corona española y la iglesia. Y fue una aventura juntos, de ambos. La conquista y la evangelización eran parte del mismo proyecto, digamos. Y durante la colonia el catolicismo era muy español, muy aliado a la monarquía española. Eso dio lugar a un sentimiento anti-republicano cuando se acercaban los procesos de independencia en los países de América Latina. El catolicismo oficial se opuso a la independencia, fue antirrepublicano. Claro, hubo expresiones del clero popular, pero veremos eso más adelante en el tema de la independencia. Además, podemos decir, o al final, pues como una conclusión, podemos decir que el catolicismo colonial estuvo estancado en la colonia, pero también estancado en Europa, frente al protestantismo, al avance del protestantismo en diferentes áreas, especialmente en los temas teológicos, en estudios bíblicos, y aún temas eclesiásticos mismos. Es un catolicismo estancado. Bueno, ¿qué pasó en la etapa a partir de la independencia de los países en pleno siglo XIX? Bueno, tenemos lo que ya mencioné, el catolicismo oficial, representado por la jerarquía, que era antirrepublicano, era monárquico, se oponía a la independencia por varias razones, por supuesto, razones políticas principalmente. Había también razones económicas. La iglesia iba a perder privilegios, o estaba perdiendo privilegios con la independencia. Entonces, la iglesia oficial realmente salió perdiendo en la independencia. Bueno, el clero, o mucho del clero popular, el clero bajo, digamos, apoyó la independencia.
Hay varios sacerdotes en casi todos los países de América Latina que están incluidos entre los héroes de la independencia, los próceres de la independencia. En México, aquí en Guatemala, en países en Sudamérica, eran sacerdotes del pueblo. Ellos sí apoyaron la independencia. Bueno, luego ya vamos a hablar del catolicismo más en Europa, aunque hubo repercusiones aquí en América también. La reacción del catolicismo al liberalismo genérico, liberalismo filosófico, liberalismo político, liberalismo teológico. La Iglesia reaccionó negativamente a todo eso. Se atrincheró, digamos, se opuso, estuvo en contra de todo ese movimiento y ese pensamiento que surge, muchos de ellos, en la Revolución Francesa. El resultado es una iglesia atrincherada, una iglesia que sigue estancada, sin avances, y una iglesia autoritaria. Se refugia en el poder, se refugia en la estructura papal, digamos. Así es como se programa, se desarrolla el Concilio Vaticano I, que es como una respuesta a la realidad que se estaba viviendo. Y la respuesta principal de ese concilio, digamos, la conclusión principal, el producto principal del Concilio Vaticano I es un dogma, el dogma de la infalibilidad papal, el dogma más controversial de todos, recién en ese concilio, siglo XIX. Es como la respuesta de la Iglesia, es darle más autoridad al Papa. Y entonces el Papa hace uso de esa autoridad para frenar los avances en el lado del modernismo, como le llamaba la Iglesia Católica. Pero unas décadas después del Concilio Vaticano I, tenemos una cierta apertura, el Papa León XIII y su encíclica social, se abre a temas sociales, se abre poco a poco se va abriendo al laicado, y eso ya es una nota en el siglo XX. No en todos los casos, no en todos los papas, por supuesto, pero ya vamos teniendo un cierto avance. Y luego hay también apertura a los estudios bíblicos. Esto es una novedad. Llegan tarde a los estudios bíblicos, comparado con lo que los protestantes habían hecho desde hacía ya mucho tiempo. Los avances en las ciencias bíblicas, traducciones bíblicas, por ejemplo, recién comienzan, en la Iglesia Católica recién comienzan en el siglo XX, en la década de los 30 del siglo XX empieza un proceso de traducciones bíblicas más con los idiomas originales y todo lo demás. Eso nos pone ya en contexto de cómo está el inicio del siglo XX y el catolicismo. Bueno, vamos a dejarlo por ahí y vamos a dar un panorama sobre la situación a partir del Concilio Vaticano II.